Mi familia me dejó sola cuidando a mi abuela moribunda. Pero cuando mi hermano, el favorito, le robó sus joyas y la forzó a cambiar el testamento, mis padres me suplicaron que no lo denuncie para evitar un escándalo familiar. Les dije que no estuve con ella para cuidar una imagen o su dinero. Estuve para cuidarla a ella. Y ahora también la justicia lo hará. La primera vez que mis papás me dijeron que lo más sano era que la abuela se quedara conmigo un tiempo, no usaron la palabra cuidar, dijeron acompañar. Como si fuera lo mismo pasar la tarde viendo televisión que levantar a una mujer de 87 años a las 3 de la mañana porque el oxígeno pitaba y el puto concentrador parecía una licuadora con asma. Fue en mi apartamento, un 2 cuartos que renta caro por estar cerca del hospital y la parada del bus, donde todo empezó a caerse a pedazos con una naturalidad que todavía me cabrea. Mi mamá soltó la frase como quien deja una bolsa en el piso: tú eres la que tiene horarios flexibles, hija, y mi papá remató con esa sonrisa cínica que usa para vender mentiras en la iglesia. Además, a tu abuela le encanta tu sopa. Traduzco, ellos no iban a mover un dedo, y yo, que trabajo mitad remoto, iba a hacer turnos de enfermera sin paga ni descanso. Y lo hice, porque a la abuela sí la amaba, y porque sabía que si no lo hacía yo, la iban a tirar en cualquier asilo barato donde la gente se muere sola, mirando techos grises y escuchando timbres que nadie atiende a tiempo. El primer mes fue un golpe en la cara. En Estados Unidos todo se soluciona con formularios hasta que llega la hora de la verdad y lo único que sirve son manos y paciencia. Yo llené papeles para que el seguro cubriera lo básico, aprendí a pedir recetas en línea, discutí con una enfermera por teléfono porque el fucking sistema había perdido la orden de morfina de emergencia. Compré un colchón antiescaras por Facebook Marketplace porque el nuevo costaba lo mismo que mi carro, y me inventé una coreografía para bañarla sin que se resbalara. La abuela me hacía reír incluso en lo peor. Cuando le limpiaba los labios, decía que el hospital sabía a metal y que mi café sabía a vida, y luego me pedía que le pusiera su radionovela vieja en YouTube. Mis papás aparecían los domingos con una bolsa de donas y consejos inútiles, como deberías descansar más, y se iban a tiempo para no atravesarse con el tráfico. Yo tragaba bilis y sonreía por la abuela, pero cada domingo que ellos cerraban la puerta con prisa, como si la casa los fuera a contagiar de responsabilidad, me quedaba una rabia más grande que el cansancio. Mi hermano, el favorito, entraba como si fuera estrella invitada, 2 veces al mes, perfume caro, reloj que brilla, esa voz de vendedor que aprendió en su trabajo de ventas estratégicas que nunca entendí. Y una actitud de yo sí sé cómo se hacen las cosas. A la abuela la saludaba con un beso en la frente, se tomaba una selfie discreta, le acomodaba la manta como si estuviera montando escena y luego me daba tips financieros que nadie le pidió. Cada visita venía con la misma frase: cuando todo pase, yo me encargo de vender las cosas de valor para que no te quedes con esa carga, hermana. Me hacía ruido la forma en que decía cosas de valor mirando directo al joyero de mi abuela, ese cofrecito de madera con bisagras viejas que para mí eran recuerdos y para él eran etiquetas de precio. La abuela, que lo quería a pesar de sus chorradas, le apretaba la mano y le decía: no te preocupes por eso ahora, mi amor, y él asentía con cara de santo recién bañado. Yo veía la escena y pensaba que ojalá todo fuera tan simple como su sonrisa de catálogo. Con el tiempo la casa se volvió un hospital con olor a vaporub y caldo. Aprendí a leerle la respiración, a distinguir el miedo por el temblor de su mano, a moverla de lado para que no se ahogara con su propia saliva cuando se quedaba dormida a mitad de una frase. Había noches que me encontraba llorando en silencio en el pasillo, apoyada en la pared, con la taza de café frío en la mano, preguntándome por qué carajo yo tenía que estar sola en esto si éramos 4 en la maldita familia. Y justo cuando me sentía más al límite, llegaron los comentarios venenosos, mi mamá diciendo: no te victimices, nadie te obligó, mi papá soltando: a tu hermano le está yendo muy bien, no lo cargues con culpas. Y el favorito con su: si necesitas algo, dímelo con tiempo, como si el cáncer y la vejez mandaran agenda por correo. Empecé a morderme la lengua para no gritarles que eran unos egoístas de mierda. No lo hice por la abuela, porque con ella ahí, todo se trataba de sostenerla, no de quemar el puente. La abuela tenía sus rituales. Cada viernes me pedía que sacara el joyero, que abría lento, como si estuviera destapando una cajita de música que no quería que se rompiera con el aire.
Me contaba de cada pieza, y no porque costara, sino por la historia, los aretes pequeños que compró con su primer cheque limpiando casas. El anillo con la piedra azul que mi abuelo le regaló en un aniversario cuando todavía trabajaba en la fábrica, la pulsera que se puso el día que mi mamá nació. Yo escuchaba y pensaba que esa era la herencia real, el relato que sostiene a una familia cuando los papeles se pierden y los nombres se desordenan. Ella siempre cerraba la tapa igual: cuando me vaya, tú te quedas con lo que quieras, y lo demás lo reparten como gente decente. Yo asentía y le prometía que sí, que iba a respetar su voluntad. No imaginé que alguien iba a convertir esa caja en caja registradora. Llegó un martes raro, de esos quietos, con el cielo color aluminio y la casa demasiado silenciosa. Yo salí a comprar medicinas porque la farmacia había llamado diciendo que, por fin, estaba lista la receta que llevábamos peleando 2 días. Me tardé menos de 1 hora. Cuando regresé, el favorito estaba ahí, sentado en la sala con la abuela, demasiado cómodo para no haber avisado. Me dijo que pasaba por aquí y que quería ver cómo seguía la viejita. Me sonó falso y lo dejé pasar, porque no tenía energía para medirle las mentiras. Preparé té, me fui a la cocina a lavar un par de platos, y cuando regresé a la habitación, noté la ausencia como si me faltara un diente en la boca. El joyero no estaba. Sentí ese hueco instantáneo, el frío en la nuca. Pregunté por él y mi hermano, con esa calma que usa cuando cree que me está educando, dijo que lo había guardado en un lugar más seguro porque la gente entra y sale, nunca se sabe. La abuela miró hacia la ventana, no a mí, y cerró la boca en una línea terca. Entendí que algo se había movido sin mí. Esa misma semana empezó la romería de papeles. Mi hermano apareció con un folder amarillo y un discurso preparado, que la abuela quería ordenar sus asuntos, que era mejor que todo quedara claro. Que él había contactado a un notario móvil para que viniera a la casa porque sería más cómodo para todos. Me incendió la sangre. Le dije que no iba a permitir ninguna firma si la abuela no estaba totalmente consciente y si su doctora no avalaba que tenía capacidad para decidir. Él soltó una risa corta, como quien escucha un berrinche, y dijo que no dramatizara, que estas cosas se hacen así siempre. La abuela, entre dormida y despierta, alcanzó a decir mi nombre y a pedir agua. Yo me senté en la cama, le humedecí los labios y, con la voz plana, dije que no iba a haber ni una firma sin revisar todo, y que si alguien intentaba empujar a la abuela a algo que no quería, yo misma iba a llamar a la policía, al banco, al abogado del diablo, a quien hiciera falta. Mi hermano frunció la boca, ese gesto que en él significa no me salieron los planes, y guardó el folder con un movimiento brusco. Me soltó un no seas paranoica y salió a fumar al balcón, que es lo que hace cuando no puede manipular con encanto. El día que el notario apareció sin que yo supiera, quise romper algo. Tocó la puerta un señor con maletín, tarjetas y una sonrisa que olía a trámite rápido. Mi hermano lo pasó hasta la sala como si fuera el maldito dueño de la casa. Yo sentí el golpe en el estómago y fui directo a la habitación. La abuela estaba sentada, peinadita, con una manta sobre las piernas y los ojos cansados. Mi mamá, que curiosamente sí pudo sacar tiempo ese día, estaba al lado, apurando todo con frases de solo son unos firmitas, mami. Me paré allí mismo y dije que no había firma hasta que yo revisara cada hoja y que, de paso, quería hablar con la abuela a solas, sin teatro. Mi hermano intentó ponerse entre la cama y yo, y le solté que se hiciera a un lado o llamaba al 911 y explicaba que un pendejo estaba intentando manipular a una mujer vulnerable para cambiar su testamento. El notario tartamudeó, mi mamá puso cara de mártir, y la abuela, con una claridad que le salía cuando se encabronaba de verdad, dijo mi nombre y agregó ella decide. Se fueron todos a la sala y yo me quedé con ella. Me tomó la mano y me dijo que estaba cansada y que lo único que quería era que no pelearan por cosas, que su paz valía más que los trapos brillantes. Le respondí que no estaba peleando por joyas, que estaba peleando por su voluntad, y que a nadie le iba a permitir que le arrancara la dignidad por un puñado de dólares. Esa noche, cuando por fin quedaron las luces bajas y la casa volvió a ese silencio pegajoso de los días malos, me senté en la mesa del comedor con el folder que mi hermano había dejado por accidente en la cocina.
Abrí y encontré borradores de un codicilo con letras genéricas, testigos ya firmados con nombres que no me sonaban y un inventario de joyas escrito a mano con valor estimado al lado, como si fuera un menú. Me ardieron los ojos. Había fotos impresas de piezas específicas, con notas al margen, vender en tal joyería, contacto, fulano, precio mínimo. No era improvisación, era un plan hecho con calma y sin vergüenza. Me quedé mirando esos papeles y sentí algo acomodarse dentro de mí, un clic feo pero firme. Ya no se trataba de aguantar por amor, se trataba de poner límites con dientes. Cerré el folder, lo guardé en una bolsa con cierre, le mandé un mensaje a una amiga que trabaja en una firma de abogados pidiéndole una consulta, y puse la cafetera. Afuera, mi hermano se reía por teléfono en el balcón, contando vaya uno a saber qué versión de su heroicidad. Adentro, yo ya había dejado de pedirles a los demás que fueran decentes. A la mañana siguiente, mis papás aparecieron temprano con la farsa del desayuno familiar y el discurso listo, que no hiciera un drama legal, que sacara las cámaras del pasillo porque invadían la privacidad. Que confiara en la unidad de la familia. Les dije, con la voz baja para no despertar a la abuela, que respetaran mi casa, que las cámaras se quedaban, y que si lo que les preocupaba era un escándalo, lo mejor que podían hacer era comportarse como gente. Mi mamá se puso roja, mi papá me habló de valores cristianos, y yo pensé que qué conveniente recordar a Dios cuando lo que quieren es tapar mierda. Ese día entendí que el cuento de la familia solo funciona mientras sirve para esconder al favorito. Y me prometí, mirándolos a los ojos, que no iba a tapar nada. No me quedé a cuidar a la abuela para salvarles la reputación, ni para que el pendejo de mi hermano hiciera caja con sus recuerdos. Me quedé porque la amaba. Y si alguien cree que puede convertir ese amor en justificante para robar, que se joda. Porque ahora, además de mi paciencia, también va a conocer a la justicia. Actualización 1. Pasaron varias semanas desde aquel día en que descubrí el plan de mi hermano y su intento burdo de manipular a la abuela para cambiar el testamento y hacerse con todo lo que podía. Al principio, después de la sacudida, me sentí paralizada, como si una niebla densa hubiera entrado en mi cabeza y no me dejara pensar con claridad. Pero a medida que el cansancio físico y emocional se fue asentando, una rabia profunda comenzó a arder en mí, más fuerte que el agotamiento. Que las noches sin dormir y que las lágrimas que escondía para que nadie me viera vulnerable. Entendí que no podía quedarme de brazos cruzados mientras veían cómo despojaban a la mujer que había sido mi sostén y mi refugio. Por eso, sin contarles nada a ellos, empecé a armar un plan para proteger no solo la memoria de la abuela, sino también lo poco que quedaba de su dignidad en esa casa que había sido su vida. Mi primera acción fue revisar con detenimiento todo lo que había en esa carpeta amarilla que encontré casi por accidente. Aquellos papeles mal redactados, con firmas ilegibles y una lista de joyas convertidas en mercancía me daban la sensación de estar frente a un robo disfrazado de trámite legal. Pero no podía actuar solo con eso, necesitaba pruebas que fueran irrefutables, algo que no pudiera ser cuestionado en un tribunal y que pusiera a mi hermano frente a la realidad de sus actos. Por eso, recordé la cámara que había instalado en el pasillo hace un tiempo para asegurarme de que la abuela no se quedara sola en momentos críticos. No era algo que hubiera pensado usar contra mi familia, pero cuando la necesidad apretó, esa grabación se volvió mi mejor aliada. Después de pedir permiso para acceder a las imágenes, aunque sabía que nadie me las iba a negar porque nadie quería meterse en problemas, me senté frente a la pantalla con el corazón en la garganta, temiendo que lo que vería fuera peor de lo que imaginaba. Lo que encontré superó cualquier sospecha. En la grabación se veía a mi hermano entrando en la habitación de la abuela, con una carpeta en la mano y una sonrisa que parecía más una mueca. Lo escuché presionándola para que firmara unos papeles, la voz era firme, casi intimidante, y aunque la abuela trataba de resistirse, su cansancio y fragilidad la hacían vulnerable. Su mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo, y la expresión en su rostro no era de acuerdo, sino de resignación y miedo. Me costó respirar en ese momento. Ver cómo alguien que supuestamente debería amarla usaba su autoridad para obligarla a cambiar algo tan importante fue como un golpe directo al estómago. Guardé el video en un disco duro y me prometí que esa prueba no se perdería ni se manipularía, porque iba a ser el principio del fin para esa traición.
Decidí que no podía dejar que esto se quedara en un simple enfrentamiento familiar. Ya había suficiente dolor acumulado, y sabía que mis padres iban a intentar tapar lo que pasaba para evitar un escándalo, porque a ellos siempre les importó más la imagen que la verdad. Así que empecé a buscar un abogado con experiencia en casos de abuso a adultos mayores y manipulación familiar. No fue fácil, me sentí como si estuviera navegando en un mar de burocracia y desconfianza. Había montones de papeles para llenar, citas que chocaban con mis horarios y una sensación constante de estar peleando contra un sistema que, aunque teóricamente protege a la gente vulnerable, muchas veces les da la espalda cuando la familia es poderosa o influyente. Pero no me importó, porque estaba cansada de ser la que se quedaba en silencio mientras otros robaban sin vergüenza. Mientras avanzaba con esos trámites, las conversaciones en casa se volvieron más tensas. Mis padres, al enterarse por la boca de mi hermano que yo estaba buscando ayuda legal, empezaron a llamarme insistentemente, tratando de hacerme cambiar de opinión. Mi mamá me decía que no hiciera una montaña de un grano de arena, que la familia tiene que estar unida y apoyarse, y que la abuela no quería peleas. Mi papá, por su parte, me advertía que llevar esto a la justicia iba a destruir la reputación de todos y que yo debía pensar en las consecuencias. Esos mensajes eran una mezcla de chantaje emocional y manipulación que me dolía más que cualquier ataque directo. Les respondía que no se trataba de destruir, sino de defender, y que si ellos preferían mirar hacia otro lado mientras se robaban a la abuela, era problema suyo. Dejó de haber cenas familiares, llamadas y mensajes. Me convertí en la oveja negra, la que no sabe guardar secretos, la que pone en riesgo la paz familiar. Pero para mí, la paz era una mierda si estaba construida sobre mentiras y traiciones. Durante ese tiempo, mi hermano no se quedó quieto. Se movía rápido para vender las joyas y mover el dinero de la cuenta de la abuela a la suya. Supe que lo hizo cuando un día, revisando documentos y extractos bancarios que la abuela aún podía manejar en ratos de lucidez, noté transferencias que no cuadraban. Contraté a un investigador privado para que rastreara esos movimientos y encontrara a dónde iban a parar esos fondos. Los resultados fueron clarísimos: cuentas nuevas a nombre de mi hermano y su pareja, compras inexplicables y depósitos de efectivo en tiendas de lujo. Saber que mientras yo estaba ahí, cuidando, desvelándome y aguantando todo, él estaba usando ese dinero para comprar relojes caros y coches nuevos me puso los pelos de punta. Fue una bofetada más fuerte que cualquiera que me hubiera dado físicamente. Y ahí entendí que la pelea no era solo por la abuela, sino por todo lo que él había estado robando sin ningún respeto. Los días se convirtieron en una carrera contra el reloj para evitar que siguiera desangrando la herencia y que mis padres siguieran callando. El abogado me aconsejó mantener todo en secreto por ahora, para no darle pistas a mi hermano y no darle chance de borrar pruebas o manipular a la abuela. Fue difícil esconderlo, fingir normalidad y actuar como si no estuviera preparando la batalla más importante de mi vida. Pero la rabia y la necesidad de justicia me daban fuerzas para seguir. Mis padres no dejaron de insistir, algunas veces enojados y otras en tono de súplica, rogándome que por favor pensara en la familia, que no hiciera algo de lo que me fuera a arrepentir. Les respondía que yo ya me había arrepentido de todo lo que habían hecho al dejarme sola con la abuela, y que si ellos querían proteger a mi hermano ladrón y mentiroso, podían hacerlo, pero yo no iba a ser cómplice. A pesar de todo, hubo momentos en que dudé. La carga era enorme, la presión insoportable, y a veces me preguntaba si valía la pena destruir la familia por una caja de joyas y unos papeles. Pero cada vez que veía la mirada débil y confiada de la abuela, que me pedía que no la dejara sola, que le contaba historias de su juventud para hacerla sonreír, la respuesta era clara. Yo estaba ahí por ella, no por el dinero ni la fama. Y si proteger su memoria significaba enfrentarme a mi propia familia, así sería. Porque la justicia no solo era para castigar a mi hermano, sino para demostrarles a todos que el amor no es una excusa para ser un hijo de puta. Actualización 2. Pasaron un par de meses desde que decidí tomar cartas en el asunto, y aunque las semanas parecían un infierno lento, cada día que avanzaba me sentía más segura de que no estaba sola en esta pelea. Aunque mis padres se empeñaran en hacerme sentir como la villana de la familia. Desde el momento en que contraté al abogado, todo cambió.
Tenía un tipo que no se andaba con tonterías, de esos que entienden que detrás de cada caso hay una persona que ha sufrido y que quiere hacer justicia, no solo ganar un pleito. Él me advirtió que el camino no iba a ser fácil, que mi hermano tenía contactos, dinero y una familia dispuesta a encubrirlo, pero que con pruebas sólidas y determinación, la verdad saldría a la luz. Eso me dio un poco de paz, porque por primera vez sentí que alguien de afuera creía en mí y en la causa. Mientras tanto, yo seguía cuidando a la abuela con la misma dedicación, aunque a veces la tristeza y la impotencia me pesaban tanto que sentía que se me iba a quebrar la espalda. La casa estaba llena de tensión, porque aunque por fuera parecía que todo seguía igual, la atmósfera se había vuelto casi insoportable. Mi hermano ya no venía a la casa con esa falsa sonrisa, parecía que evitaba cruzarse conmigo, y cuando lo hacía, sus miradas eran cortantes, llenas de desprecio disfrazado de indiferencia. No sé qué esperaba, pero yo no tenía intención de dejar que se saliera con la suya. Cada vez que la abuela decía algo sobre él, su nombre se llenaba de cariño, como si fuera el niño bueno que nunca se mancha, y a mí me dolía ese contraste con la verdad que yo conocía, esa verdad que había visto en el video. En los papeles y en las cuentas que iban desapareciendo poco a poco. La casa se convirtió en una especie de campo de batalla silencioso. Mis padres se mantuvieron firmes en su postura de que esto no debía salir de la familia, que era un asunto privado que debíamos resolver con discreción y, sobre todo, sin poner en peligro la imagen pública que tanto les importaba. Yo les repetía que no estaba defendiendo una imagen, que no me importaba quién viera o dejara de ver, sino la justicia para la abuela y para mí misma. Ellos no podían entender que ya no era cuestión de mantener la fachada, sino de dejar de ser cómplices de un robo y una mentira que estaba destruyendo lo poco que quedaba de la familia. Hubo varias discusiones en las que me acusaron de exagerar, de querer hacer daño y hasta de buscar venganza, como si eso fuera algo malo cuando la traición había sido tan grande y el daño tan real. Mientras tanto, el abogado y yo trabajábamos en silencio pero con paso firme. Reuníamos documentos, recibos, extractos bancarios y el video que grabé en la habitación de la abuela se convirtió en nuestra pieza clave. Saber que tenía una prueba irrefutable me daba fuerza para aguantar las presiones y los mensajes de mis padres, que a veces rozaban el chantaje emocional más puro. Fue entonces cuando contratamos a un investigador privado para rastrear las transacciones sospechosas. Él era un tipo metódico, paciente, que no dejaba piedra sin mover, y poco a poco fue armando un mapa claro del destino del dinero que mi hermano estaba sacando de las cuentas de la abuela. Esa información era como oro para nosotros, sin ella, todo hubiera sido más difícil, pero con ella, la balanza empezaba a inclinarse a nuestro favor. En casa, la dinámica seguía siendo un infierno. Mis padres pasaron de los consejos silenciosos a la abierta hostilidad. La última vez que vinieron a verme, me dejaron claro que estaba cavando mi propia tumba familiar, que no tenía futuro en esa familia si persistía con esta locura. Me dijeron que jamás me perdonarían por romper la armonía, que había puesto a todos en contra, y que ni siquiera la abuela estaría orgullosa de lo que estaba haciendo. Les respondí que ellos habían abandonado a la abuela mucho antes de que yo empezara a luchar por ella, y que si querían hablar de orgullo, que lo hicieran conmigo. Porque yo estaba peleando por la dignidad de una mujer que ellos habían olvidado. En ese momento sentí que rompía algo dentro de mí, pero también que me liberaba, porque ya no me importaba ser la mala ni el problema. Tenía un propósito claro, y nada ni nadie me iba a detener. En el trabajo también empezaron a notarlo. Los cambios de humor, las ausencias por citas con abogados y médicos, la mirada cansada que no podía ocultar el peso que llevaba encima. Pero en ningún momento me planteé bajar la guardia. Sabía que cada minuto que invertía en esta pelea era un minuto que evitaba que mi hermano siguiera haciendo lo que quería con el legado de la abuela. Para mí, no era cuestión de dinero ni de joyas, era cuestión de respeto, de justicia y de no dejar que el último capítulo de la vida de la mujer que más había amado fuera una mentira escrita con tinta de codicia y traición. En esos meses también empecé a recibir mensajes de familiares lejanos, personas que siempre habían estado al margen de las disputas familiares pero que ahora, en secreto, me decían que sabían la verdad. Que siempre habían sospechado de mi hermano y que admiraban mi valentía para enfrentar lo que nadie más se atrevía a tocar.
Eso me dio una fuerza inesperada, un recordatorio de que, a pesar de estar sola en la casa, no estaba sola en el mundo. Esa red invisible de apoyo me sostenía cuando la casa se sentía demasiado vacía y las miradas de mis padres se volvían cada vez más frías y acusadoras. Así pasaron los meses, con la casa convertida en un escenario donde el amor y la traición se mezclaban en cada rincón, donde la lucha por lo que era justo se volvía una guerra silenciosa que pocos podían entender. Pero yo sabía que cada paso que daba, cada llamada que hacía, cada documento que revisaba, me acercaba más a un momento que cambiaría todo. Porque ya no era solo una nieta cuidando a su abuela, era una mujer que había decidido que la justicia no se negocia, ni se vende, ni se calla, y que quien jugara con eso, iba a pagarlo caro. Actualización 3. El tiempo fue pasando y la tensión en la familia alcanzó niveles que nunca imaginé posibles. La policía finalmente intervino y citó a mi hermano para que declarara, lo que marcó un antes y un después en todo este proceso que se había convertido en una pesadilla diaria. Desde ese momento, el caso dejó de ser un asunto privado para convertirse en una historia que comenzó a filtrarse poco a poco entre vecinos, conocidos e incluso en redes sociales locales. La noticia de que el hijo modelo había robado a su propia abuela y la había presionado para cambiar su testamento causó revuelo, y la familia empezó a sentir el peso de esa exposición que tanto habían temido. No voy a mentir, sentí un extraño alivio al ver que la verdad empezaba a salir a la luz, pero también una enorme frustración porque la gente solo veía la punta del iceberg sin imaginar todo el dolor detrás. Mis padres, que hasta entonces habían tratado de minimizar o ignorar el problema, comenzaron a perder la compostura. Las llamadas y mensajes dejaron de ser súplicas discretas para convertirse en ataques directos, acusándome de arruinarles la reputación y de ser una traidora que solo buscaba hacer daño por capricho. Incluso me llegaron a decir que ojalá la abuela no pudiera verme ahora, como si yo fuera la causante de su sufrimiento, cuando en realidad solo estaba defendiendo lo que quedaba de ella y de nuestra historia familiar. Fue un golpe duro escuchar eso de quienes decían amarme, pero la rabia y la convicción de que estaba haciendo lo correcto me dieron fuerzas para mantener la cabeza en alto y seguir adelante. Mientras tanto, en la calle y en el vecindario, la historia se esparcía como pólvora. Algunos me enviaban mensajes anónimos de apoyo, confesando que siempre habían sabido que mi hermano no era tan bueno como aparentaba, pero que nadie se atrevía a enfrentarlo. Otros, en cambio, me miraban con recelo, como si fuera una persona problemática o una rompefamilias. Sentí que estaba en medio de una tormenta que me golpeaba por todos lados, pero que no podía evitar porque era la única forma de buscar justicia para la abuela y para mí misma. En esos momentos, la soledad era insoportable, pero sabía que la verdad tenía que salir, aunque doliera. El proceso legal avanzaba lentamente, como si cada día fuera una batalla ganada a medias. Mi hermano tenía abogados caros y estrategias para dilatar todo, pero gracias a las pruebas que habíamos reunido, desde el video hasta el seguimiento de las cuentas bancarias, empezaban a verse grietas en su historia. Las transferencias fraudulentas, las firmas apócrifas y las presiones sobre la abuela se presentaron ante el juez con claridad, y aunque él intentaba justificarse con excusas y medias verdades, la verdad era más contundente que sus mentiras. Sentí una mezcla de satisfacción y agotamiento, porque esta pelea no solo estaba desmoronando la fachada perfecta que mi hermano había construido, sino que también estaba poniendo a la familia entera en una situación insostenible. Las discusiones en casa se volvieron insoportables. Cada vez que mis padres se cruzaban conmigo, sus palabras estaban cargadas de resentimiento y reproche. La última vez que los vi fue durante una cena tensa donde las palabras volaron más rápido que los platos. Me acusaron de ser egoísta, de destruir lo poco que quedaba de la familia, y hasta de hacerle daño a la memoria de la abuela. Les respondí que ellos mismos habían dejado morir esa familia cuando eligieron proteger a un ladrón en vez de a una mujer vulnerable y enferma. No pude evitar llorar después, no por tristeza, sino por la carga de llevar la verdad en un mundo que prefería la mentira y el silencio cómodo. Fue un momento que marcó un antes y un después para mí, porque entendí que esta batalla no solo era legal, sino también personal y emocional. Durante ese tiempo, recibí mensajes secretos de familiares que hasta entonces habían estado callados, como si temieran las represalias o no supieran cómo actuar.
Algunos me agradecían por tener el coraje que ellos no tuvieron, otros me contaban historias de injusticias similares que habían vivido en silencio. Esa red invisible de apoyo me ayudó a no sentirme completamente sola, pero también me mostró lo rota y fracturada que estaba nuestra familia. Nadie podía negar que el daño había sido profundo y que el camino hacia la reparación sería largo y complicado. Las amenazas empezaron a llegar, anónimas y directas, seguramente de amigos o aliados de mi hermano. A veces eran mensajes simples, otras, llamadas a horas intempestivas con silencio al otro lado. No me intimidaron, al contrario, me hicieron más fuerte y decidida a seguir adelante. Contraté seguridad para mí y para la abuela, y reforcé las medidas de protección en la casa. Ya no era solo una pelea por joyas o dinero, era una lucha por mi vida, por mi dignidad y por la memoria de la mujer que había cuidado con todo mi ser. En medio de este caos, la abuela seguía siendo mi motor. A pesar de su fragilidad, su espíritu no se quebraba. Me miraba con ojos llenos de confianza y me decía que estaba orgullosa de mí, que no dejara que nadie apagara mi luz ni mi verdad. Esas palabras me sostenían cuando todo parecía derrumbarse. Ella era la razón por la que no podía darme por vencida, la voz que me recordaba que la justicia no es solo un ideal, sino un derecho que hay que defender con uñas y dientes. Así, entre batallas legales, discusiones familiares y la lucha constante por mantener la salud y la memoria de la abuela, la vida se convirtió en un torbellino que me llevó hasta el borde de mis fuerzas. Pero también me enseñó que el amor verdadero no siempre es silencioso ni cómodo, que a veces duele y se enfrenta, que defender lo que es justo puede costar la familia. Pero que no hay mayor orgullo que hacer lo correcto cuando nadie más lo hace. Esta historia, que empezó como un cuidado silencioso, se había transformado en una batalla que marcaría para siempre quienes somos realmente cuando la verdad sale a la luz y nadie puede esconderse detrás de mentiras. Actualización 4. Pasaron varios meses desde que la situación empezó a escalar y el juicio tomó un rumbo que ninguno de nosotros había anticipado. Las pruebas eran tan contundentes que el abogado de mi hermano comenzó a moverse para negociar un acuerdo, probablemente buscando evitar una condena larga y humillante. Recuerdo perfectamente el día en que recibí esa llamada inesperada de mi madre, la voz quebrada, casi suplicante, intentando convencerme de que retirara la denuncia porque mi hermano no sobreviviría en la cárcel. Que su vida se acabaría, que el escarnio público era demasiado para él. No sé qué sentí en ese momento, si fue tristeza o rabia, pero lo único que logré decirle fue que ese daño ya estaba hecho, que no había marcha atrás, y que si realmente pensaba en la abuela, debería entender que ahora él tenía que pagar por lo que hizo. Ella me colgó sin decir más y desde ese instante supe que el camino que había elegido era irreversible y que mis padres ya no serían parte de mi vida de la misma forma. Después de esa llamada, el silencio fue lo único que recibí de ellos. Cortaron contacto de golpe, como si con eso pudieran borrar todo lo que había pasado, como si ignorarme fuera la solución a una deuda moral que no querían afrontar. Me di cuenta entonces de que la familia que yo había conocido y esperado era solo un espejismo que se desvaneció cuando la verdad salió a la luz. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas. La casa, que alguna vez estuvo llena de sus voces y opiniones, se volvió un lugar solitario en el que, paradójicamente, encontré más paz que en las discusiones y reproches constantes. Sentí que me convertí en una paria, una mujer con la espalda contra la pared. Pero también en alguien que había recuperado el control de su historia y que ya no tenía miedo de enfrentar a quienes la habían dejado sola cuando más los necesitaba. Las amenazas empezaron a intensificarse y no solo llegaron en forma de mensajes anónimos o llamadas nocturnas. Hubo momentos en que sentí que alguien estaba observando la casa, siguiendo mis movimientos, y tuve que tomar medidas para protegerme a mí y a la abuela. Instalé cámaras adicionales, cambié cerraduras y pedí ayuda a un equipo de seguridad privado. El miedo estaba presente, claro que sí, pero era un miedo diferente, uno que no paraliza, sino que avisa que la batalla sigue. Que cada paso que doy es un paso hacia la justicia y hacia la verdad que nadie puede esconder por mucho tiempo. No dejé que esos momentos me vencieran, al contrario, me fortalecieron y me hicieron más cuidadosa y decidida. Mientras tanto, el juicio avanzaba lentamente, pero con paso firme.
Las audiencias eran momentos duros, en los que mi hermano trataba de defender lo indefendible con palabras vacías y miradas esquivas. Él pretendía mostrarse como la víctima, alegando que solo quería ayudar a la abuela, que todos estaban exagerando y que yo había manipulado la situación para hacerle daño. Pero cada vez que se presentaban las pruebas, el juez y el jurado veían la verdad sin filtro, las firmas apócrifas, los movimientos bancarios fraudulentos, la presión evidente sobre una mujer vulnerable y enferma. Ver cómo caían sus mentiras fue una de las satisfacciones más grandes que he tenido, aunque la tristeza de ver a mi propia sangre convertida en un villano nunca se fue del todo. En medio de todo esto, la abuela permanecía como un faro de luz. Aunque su salud se deterioraba lentamente, sus palabras seguían siendo sabias y claras. Me decía que estaba orgullosa de mí, que había hecho lo que ningún otro en la familia tuvo el valor de hacer, y que su amor por mí era incondicional. En sus momentos de lucidez, me hablaba del orgullo que sentía porque alguien defendiera su voluntad y su memoria, y me pedía que siguiera adelante sin miedo. Esas conversaciones eran balsámicas y me recordaban por qué había comenzado esta lucha y por qué no podía detenerme. Me enseñaron que la justicia no siempre es sencilla ni cómoda, pero es necesaria para sanar las heridas más profundas. Los días se volvieron un torbellino de emociones. Sentí la soledad de quienes pierden la familia que conocieron, pero también la fuerza de quienes encuentran en sí mismos una nueva identidad, basada en la verdad y la dignidad. Las consecuencias sociales no tardaron en llegar. La reputación de mi hermano y mis padres quedó manchada para siempre, con amigos y conocidos que los miraban con distancia y juicio. La vida en mi círculo se transformó, algunos me miraban con respeto y admiración, mientras otros me juzgaban sin conocer toda la historia. Pero al final, lo único que importaba era que la justicia avanzaba y que la verdad ya no podía ser silenciada. En ese contexto, el abogado me informó que el acuerdo que estaba negociando implicaba una condena de varios años para mi hermano, así como la devolución del dinero y bienes adquiridos con los fondos robados. Además, la corte ordenaba la venta de algunas propiedades y objetos de valor para cubrir parte del daño causado a la abuela y a mí. La noticia me llenó de una satisfacción silenciosa, no se trataba de venganza material, sino de saber que la impunidad no iba a ganar. Que quien traicionó a una mujer vulnerable no podía simplemente escapar sin pagar el precio. Que el valor de la justicia no está en el castigo, sino en la reparación y en el respeto por la verdad. Al cerrar ese capítulo, aunque todavía con muchas heridas abiertas, sentí que había recuperado algo mucho más importante que cualquier herencia, mi paz interior y mi orgullo. Perdí a una familia que prefirió mirar para otro lado, pero gané la certeza de que, al menos yo, había hecho lo correcto. Que cuidar a la abuela no fue solo una carga o un sacrificio, sino una manifestación de amor verdadero, y que nadie, ni siquiera el favorito, podría manchar eso con su codicia y su mentira. Esa es la historia que hoy comparto, no para buscar compasión, sino para mostrar que a veces, la justicia llega cuando tenemos el valor de defender lo que es nuestro, sin importar quién se ponga en contra. Actualización final. Pasó casi un año desde que esta pesadilla comenzó a tomar forma y, aunque cada día tuvo sus propios demonios, la culminación de todo este proceso fue un momento que nunca imaginé vivir. El día de la sentencia me levanté con un nudo en el estómago, una mezcla entre ansiedad y una extraña calma, como si todo el peso de estos meses se fuera a desvanecer o, por lo menos, a tomar una dirección definitiva. Llegué al tribunal temprano, con el folder de pruebas bien guardado en la mochila, sabiendo que ya nada podría cambiar lo que había hecho y que, pase lo que pase, yo ya había ganado mucho más que un juicio. Había ganado el respeto por mí misma, la paz de haber hecho lo correcto y la certeza de que la justicia no es solo una palabra bonita que aparece en las películas, sino una realidad que uno puede construir con esfuerzo y coraje, incluso cuando parece que todos están en tu contra. La sala estaba llena, no solo de abogados y policías, sino también de gente que había seguido el caso, vecinos curiosos y algunos familiares que ya no se ocultaban detrás de la indiferencia. Cuando el juez empezó a leer la sentencia, sentí que cada palabra era como un golpe que caía justo donde debía. Mi hermano fue condenado a varios años de prisión por robo, coacción y abuso a un adulto vulnerable, cargos que nadie pudo refutar gracias a las pruebas claras y contundentes que presentamos.
Además, la corte ordenó la devolución de parte del dinero robado y la venta de bienes adquiridos con esos fondos, incluyendo su auto de lujo y una propiedad que había comprado con el dinero de las joyas de la abuela. La justicia, por fin, hacía su trabajo. Ver esa resolución me llenó de una satisfacción profunda, no porque buscara humillarlo o vengarme con dinero, sino porque sabía que él ya no podría seguir impune. Que su engaño había llegado a su fin y que nadie más tendría que sufrir por sus acciones egoístas. Sin embargo, la victoria no vino sin su costo. Mis padres, que durante todo este proceso habían preferido ignorarme y esconder la cabeza en la arena, siguieron cortando contacto y reforzaron su distancia, como si al alejarse pudieran borrar mi existencia. Las heridas familiares se hicieron profundas y no hay palabras que puedan reparar el daño que el silencio y la traición causaron. Pero a pesar de esa pérdida, encontré en mí misma una fortaleza que no sabía que tenía. Aprendí que a veces, para ganar tu propia paz, tienes que dejar ir a quienes no valoran tu verdad y que la familia no siempre es la que compartes por sangre, sino la que te apoya cuando más la necesitas. La casa que una vez estuvo llena de rencores y silencios incómodos ahora es un refugio donde puedo recordar a la abuela sin dolor. He guardado sus joyas con cuidado, no porque tengan un valor económico, sino porque son el legado de su vida, de sus luchas y de su amor. Las historias que me contó, las sonrisas que compartimos en sus últimos días, son lo que realmente importa. No permití que la codicia ni la mentira mancharan ese recuerdo. Y aunque perdí la familia que creí tener, gané algo mucho más valioso, la certeza de haber sido fiel a mí misma y a la mujer que me enseñó el verdadero significado del amor incondicional. En este último tramo, la gente que alguna vez dudó o me miró con juicio, empezó a verme con otros ojos. Algunos reconocieron mi valentía y otros simplemente entendieron que había hecho lo que debía hacer. A veces recibo mensajes de apoyo de personas que ni siquiera conozco, contándome que mi historia les dio fuerza para enfrentar sus propias batallas. Eso es lo que realmente me llena y me hace pensar que cada lágrima, cada noche sin dormir y cada discusión valieron la pena. Porque no se trata solo de recuperar lo perdido, sino de construir una vida con integridad y de no permitir que nadie te quite tu dignidad. Esta experiencia me ha cambiado profundamente. Me enseñó que el amor a veces duele, que la justicia no es inmediata ni fácil, y que la familia puede ser tanto un refugio como un campo minado. Pero también me mostró que, a pesar de todo, uno puede salir adelante con la cabeza en alto, que no hay peor derrota que traicionarte a ti misma y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Por eso, hoy cierro este capítulo con la tranquilidad de saber que cuidé a mi abuela hasta el final, que enfrenté a quienes la traicionaron y que, aunque perdí a quienes creía familia, gané mi libertad y mi orgullo. No me arrepiento de nada, porque esta es la historia de una mujer que se negó a callar, que luchó contra la tormenta y que finalmente encontró la calma.